Le vamos a dar paso a la entrevista con el secretario de Educación Básica a nivel federal, nuestro paisano, porque es también de Nuevo León, el licenciado Javier Treviño Cantú. Bienvenido a su tierra, licenciado. Gracias, arquitecto. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es para nosotros. ¿Cómo va esta reforma educativa de la que algunos dicen que es una reforma laboral más que reforma educativa? Bueno, estamos en plena implementación del modelo educativo. La reforma educativa quiere tres cosas importantes: tener mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos, una mejor pedagogía para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Cuando diseñamos el nuevo modelo educativo, diseñamos 5 ejes del modelo educativo. El eje del currículum, estamos haciendo un nuevo planteamiento curricular que inicia ahora, y ahorita platicamos de ello, inicia en agosto de este año, al inicio del ciclo escolar. Tendremos un nuevo plan y programas de estudio con nuevos materiales educativos. Un segundo eje, que es el eje de la escuela, fortaleciendo la escuela, poniendo la escuela en el centro del sistema educativo, dándole una mayor autonomía de gestión, una mayor capacitación para directores y supervisores, establecimiento de rutas de mejora de cada una de las escuelas, mayor participación de los padres de familia. Un tercer eje es el de los maestros. Y aquí hay que ver dos vertientes con los maestros. Uno es la formación inicial, es decir, las escuelas normales o las universidades que preparan también profesionistas que ingresan al servicio público educativo. Y por el otro lado, la formación continua, la capacitación de los maestros. Aquí la gran transformación con la reforma es poner al mérito como el centro del sistema. La meritocracia. Exacto, de tal manera de que los maestros, a través de exámenes de ingreso, de desempeño, de estímulos, puedan demostrar de una forma u otra su capacidad y que sea así como puedan tener las posiciones de directores, de supervisores y que tengan mejores ingresos. Luego hay un cuarto eje, que es el de la inclusión y la equidad. La gran batalla de México en el siglo XX, arquitecto, fue la batalla por la cobertura. Es decir, llegar a todos los rincones del país con la educación básica. Tenemos un 100% de cobertura. Hoy, la gran batalla es la batalla en materia educativa, es la batalla por la calidad y la equidad. Es decir, una cobertura, sí, completa, pero una educación de calidad con equidad. Y un quinto eje del modelo educativo le llamamos el de la nueva gobernanza del sistema educativo. ¿Qué es esto de la nueva gobernanza? Bueno, pues es la colaboración que debe existir entre el gobierno federal, quienes diseñamos desde la Secretaría de Educación Pública la política educativa, y quienes la implementan en los estados, las autoridades educativas estatales, los maestros, además las organizaciones de la sociedad civil que participan también en las escuelas. Es muy importante que los padres de familia, las organizaciones empresariales, todos aquellos que están interesados en la educación de los niños participen, y hay un esquema para ello. Entonces, esos son los 5 ejes del modelo educativo. Entonces, más allá de una reforma, como han dicho algunos, laboral, porque se hablaba de las evaluaciones, de los exámenes que estaban presentando los maestros, que son evaluaciones del desempeño. De la permanencia. De la permanencia. Porque hay exámenes, hemos evaluado ya casi 1.700.000 maestros en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero eso es un proceso continuo. Entonces, este año se estarán evaluando otros 500.000 maestros, pero hay evaluaciones para el ingreso, hay evaluaciones para la promoción, es decir, aquel maestro que quiere ser director o supervisor, bueno, hay un concurso de oposición, o evaluaciones que son cada 4 años del desempeño para permanecer, y eso tiene que ver con los estímulos también para los maestros. Pero además está lo importante, que es el contenido, la pedagogía, la propuesta pedagógica del modelo educativo, es el nuevo currículo. Abrimos aquí un paréntesis con base a este quinto eje que usted me dice, ¿no? Que es el relacionado, bueno, pues a sus programas para mejorar contenidos. Así es. Lo entiendo bien. Si la pues, actualización de conocimientos del profesor. Pero hay un nuevo currículum que tiene 3 pilares, y es muy importante que el público lo pueda conocer, porque es lo que van a ver en las escuelas los niños en 2 escalones. En agosto iniciamos en primero, segundo y tercero de preescolar
primero, segundo de primaria y primero de secundaria. Y en agosto del 2019, en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, segundo y tercero de secundaria. ¿En qué consiste? Sí. Porque es muy importante que lo conozca quienes nos están escuchando, que nos están viendo. ¿En qué consiste el nuevo currículum? Tres pilares fundamentales. Uno son los campos de formación académica: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética, que eso es lo que tradicionalmente vemos como parte del currículum. Pero hay otros dos pilares adicionales muy importantes que fortalecen el currículum en este nuevo plan y programas de estudio. Segundo pilar es el desarrollo personal y social de los niños. La educación socioemocional, fortalecida con la educación física, el arte y la cultura en la escuela, salud en la escuela. Eso es parte integral del currículum. Y el tercero le llamamos la autonomía curricular. ¿En qué consiste la autonomía curricular? Es que cada escuela en todo el país va a definir un porcentaje del currículum. A lo mejor algunas escuelas quieren profundizar en los campos de formación académica. Otras escuelas quieren nuevos contenidos como la robótica, la programación. Algunas otras escuelas quieren el desarrollo personal y social de los niños, la educación socioemocional. Otras proyectos regionales o proyectos de organización comunitaria. Que bueno, entonces hay un espacio para ello y para la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Licenciado Javier, todo esto es posible al 100%, vamos a decirlo, con su programa que ya está implementado aquí, el de Escuelas al 100. Pero si nos enfrentamos a la realidad, vemos que no se avanzó ni en el programa de ustedes a nivel federal, ni en el estatal que se llama Manos a la Escuela. O sea, se quedaron truncos los dos programas. Bueno, ¿a qué se debe? Escuelas al 100 es un pedacito de todo este modelo. Pero es el entorno porque es un tema de infraestructura. Las condiciones en las que estudian, licenciado, aquí ustedes de Nuevo León, las condiciones en el verano de 42 grados, en el invierno de 2-3 grados bajo cero, y en los... vamos a decir, en las casas se han habilitado cocheras porque también faltan aulas y siguen las aulas estas de cartón y siguen las otras también, las aulas móviles. Así es, y tenemos un reto enorme. Cuando vemos el tamaño de la educación básica en el país, nada más para poner el contexto, asusta, ¿no? Son 26 millones de alumnos en preescolar, primaria y secundaria, 1.200.000 maestros y 226.000 escuelas en todo el país. En Nuevo León, en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, tenemos 1 millón de alumnos, tenemos 50.000 maestros y tenemos alrededor de 7.000 escuelas. Más o menos son los números en el caso de Nuevo León. Es un reto enorme. Efectivamente, hemos invertido recursos como nunca antes se habían invertido. Cuando analizamos las dos administraciones pasadas federales, los gobiernos de Fox y Calderón, y vemos lo que invirtieron en infraestructura educativa, bueno, hoy en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estamos invirtiendo casi el 300% más de lo que se invirtió en dos administraciones. ¿De ese tamaño era el rezago? Así es. Pues bueno, hicimos un censo y vimos la cantidad y sobre todo no solamente el rezago, sino las necesidades que había en las escuelas. Estamos invirtiendo en 33.000 escuelas en todo el país, 50.000 millones de pesos. ¿Cuántas aquí de Nuevo León? Porque hay todavía escuelas del Alex del 2010, sobre todo en el área rural. Así es. Y se están invirtiendo tanto el programa federal con el programa estatal. Esperemos que sigan avanzando. Es un programa tanto compartido por parte del gobierno de Nuevo León como del gobierno federal. Es muy importante, sin duda. Nunca alcanzan todos los recursos, pero se tiene que hacer. En julio, el día 1, un escenario posible es de que no quede el candidato Mid, ni siquiera Anaya, que quede el señor López Obrador. Él ha anunciado que va a echar atrás la reforma educativa y la reforma energética. ¿Qué va a suceder con todo este esfuerzo? Bueno, sería muy lamentable en primer lugar, porque la reforma educativa, además de la reforma constitucional y de las leyes, la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Hicimos una gran consulta nacional en donde participaron durante varios años todos los sectores de la población, maestros, alumnos, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, participaron realmente
todas las voces de expertos, pedagogos, y definimos este nuevo modelo educativo. Este nuevo modelo educativo y esta reforma educativa es la que tiene el mayor consenso en la población de todas las reformas, ¿no? Ha habido varias encuestas y se ha visto eso. ¿Y por qué? Porque realmente pues, lo que se va a lograr con la reforma educativa es tener mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos, mejor pedagogía, para que los niños y las niñas aprendan a aprender y aprendan a convivir. Entonces, tiene el gran respaldo de los padres de familia. Es una reforma educativa que no es necesariamente del gobierno, sino es la reforma educativa de los maestros. Pero no habrá candados, licenciado Javier, bueno, que impidan que un nuevo gobierno borrón y cuenta nueva, porque en el renglón educativo hay con tanto rezago que tenemos en nuestro país. Lo que requerimos hoy es... Sería una desgracia. Así es, sería una desgracia, porque lo que se requiere es la continuidad, la perseverancia, la disciplina, el enfoque, la alineación de esfuerzos para que todos sigamos. Justamente, hoy estamos concluyendo en Nuevo León una quinta ronda de reuniones regionales con todas las autoridades educativas estatales de todo el país, en donde estamos implementando el modelo educativo en cada uno de los estados. Y hay estados, por ejemplo, como Coahuila, que está apenas iniciando el nuevo gobierno, entonces tienen 6 años por delante. Hay otros estados que van en su tercer año, bueno, tienen 3 años por delante. Hay otros... Y aquí el panorama es incierto, un poco incierto, pero hay muchos estados que están implementando muy bien el modelo educativo. No es un asunto solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales, que son los que operan el sistema educativo. Así es de que es una reforma que ya tiene cimientos muy importantes, que tiene apoyo muy importante por parte de la comunidad, y lo que quiere la gente pues es una mayor calidad de la educación para sus niños. Eso es lo que queremos, de eso se trata. Si el señor López Obrador quiere otra cosa, pues realmente no lo entenderíamos, porque lo que queremos es tener mejores maestros, mejores contenidos, mejores escuelas, y que esto se refleje en el salón de clases. Esto es. El problema de Oaxaca, creo... hay la disidencia magisterial. Exactamente. Pesa mucho, ¿no? Y ahora se le une también otro, es una fracción también muy grande del sindicato de la persona el Bester Gordillo. Pues no es una fracción muy grande, realmente. En números, la mayor parte del sindicato, la mayor parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿cuántos serán? Acaban de pues anunciar su respaldo al candidato de la alianza, del candidato Mid, ¿no? Entonces ahí el partido Nueva Alianza, muy importante, anunció esto. Como les decía, en la educación básica tenemos 1.200.000 maestros, ¿no? Solamente en la educación básica. Entonces, los pequeños grupos de disidentes que están en 4 estados principalmente, en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. ¿Cuántos suman ellos? Pues habría que verlo, porque en realidad pues no suman, en ocasiones cuando uno ve los liderazgos, pues no suman más de 60.000, 80.000 maestros. Aquí, por ejemplo... Realmente, aquí... ¿Cuántos suman cuando hemos visto manifestaciones aquí en Nuevo León? Más de 80 o 100 maestros que están afiliados a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. En el caso, por ejemplo, de los de Oaxaca, yo recuerdo en este mismo sexenio, sin ir a trabajar, por meses se les paga. No, ahora está muy claro, y lo ha dicho el secretario de Educación, Otto Granados, muy claramente. Aquel maestro que tenga 3 faltas consecutivas pierde su empleo. O sea, dentro del mismo mes. ¿En cuánto se ha llevado a cabo esta? Ya se está llevando a cabo. Eso ya se llevó a cabo la instrucción. Acaban de dejar 2 días a 1.200.000 niños en Oaxaca sin clases. Así es. Y entonces ya hay un reclamo de los padres de familia al gobierno de Oaxaca diciéndole, oye, son nuestros hijos, queremos una educación de calidad para nuestros hijos, no vamos a permitir que los maestros no cumplan con su obligación. Entonces se les está descontando el día si no están yendo a laborar, y por el otro lado pueden perder su empleo aquellos que acumulen sus faltas. Aquí en el caso de Nuevo León, ¿cómo ha funcionado la Secretaría de Educación? Ya ha tenido 2 titulares, ha habido una serie ahí de bandazos que han dado. Y bueno, se paró el de Manos a la Escuela, y el programa de ustedes parece que no ha avanzado lo suficiente, el de Escuelas al 100. ¿Qué es lo que está sucediendo para ustedes en Nuevo León en estos 2 años y meses del gobierno del señor Jaime Rodríguez Calderón? Bueno, lo que se requiere es un enfoque y alineación de esfuerzos. En el caso de Nuevo León, efectivamente, ya ha habido 2 titulares en la Secretaría de Educación del Estado, y lo que queremos es que esto se refleje
en el aprendizaje de los niños en el salón de clases. Fíjese, arquitecto, uno de los grandes retos que tenemos en el caso de Nuevo León, lo vimos en la prueba del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, en Planea. Vimos que algunos estados de la República se aplicaron en los últimos 2 años, entre 2015 y 2017, a enfocarse en el salón de clases, y los resultados de los exámenes de la evaluación de niños de tercero de secundaria en lenguaje y comunicación y en matemáticas subieron de una manera muy importante. Y eso de escuelas, de otros estados. Y lo que queremos en el caso de Nuevo León, que se ha mantenido igual, que puedan subir. Entonces, el gran reto es que tenemos que enfocarnos en el salón de clases. Es donde hay que enfocarse. Sumado a esto, y es muy nuevo, pero seguramente usted tiene conocimiento, que cabe la posibilidad de que se haya tomado un dinero del Fondo Educativo de Nuevo León, y un dinero son 624 millones. Se mencionó inclusive esa cifra. ¿Qué sabe usted de eso? De que los haya tomado el gobernador con licencia para de alguna manera pues el poder financiar la captura de las firmas que resultaron además... No tengo información de eso. Lo que es muy importante señalar es que los recursos federales que se canalizan... ¿Puede un gobernador tomar? No. ¿Dineros federales? No, claro que no. No, claro que no. Lo que hacemos, por ejemplo, con diferentes programas educativos en Nuevo León, donde canalizamos recursos federales, por ejemplo, para el programa de escuelas de tiempo completo, para el programa nacional de inglés, para algunos otros programas para fortalecer la calidad de la educación, firmamos convenios entre el gobierno federal y el gobierno estatal, que son muy precisos para qué se van a utilizar esos recursos, y además hay una supervisión y la Auditoría Superior de la Federación está fiscalizando todo el tiempo los recursos, cómo se están utilizando. Tienen que utilizarse los recursos para los fines que están definidos en cada uno de los convenios. Entonces, esos recursos que van de la Federación a los estados se tienen que aplicar a la educación completamente. No hay ninguna otra opción. ¿Estos millones entonces no pudieron haber sido tomados de alguna partida federal? No, en el caso de la Secretaría de Educación estamos supervisando permanentemente la aplicación de los recursos para los temas educativos. Se tienen que aplicar a la educación, a las escuelas de tiempo completo, a los programas, a los diferentes programas que se han acordado entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Así es de que me imagino que estarán utilizando recursos que vienen del sector privado de algunas otras fuentes. Esto es. La relación, o sea, la coordinación que se da entre los 3 niveles. En este caso, pues está muy claro el federal con el estatal, con esa fiscalización a la que usted señala. ¿Cuál es el compromiso de los alcaldes, en este caso de los ayuntamientos? Porque en el caso de Monterrey, en el caso de Guadalupe, en el caso de Juárez, de Apodaca, usted conoce los 12 municipios del área metropolitana. No hay un solo municipio en donde no vea usted una escuela vandalizada, toda rayada con pintas. Y eso es muy lamentable, porque por un lado nosotros desde el gobierno federal diseñamos el modelo educativo, diseñamos la política educativa. Luego, el responsable de la operación del sistema educativo en Nuevo León, pues es el gobierno del Estado, ¿no? La Secretaría de Educación. Primer responsable, la Secretaría de Educación opera el sistema educativo en Nuevo León. Es más, pues el gobierno del Estado, el gobernador es el patrón de los maestros en el caso de Nuevo León. También eso es muy importante. Entonces, son las dos autoridades, la autoridad federal y la autoridad educativa estatal. Luego, entre el gobierno del Estado y los municipios, hay toda una estrategia de colaboración para poder cuidar los entornos de las escuelas. Las escuelas, bueno, pues la operación de las escuelas es responsabilidad del gobierno estatal. Del estatal. Y son recursos del Estado para poder mantenerlas, para poderlas tener funcionando bien. Y por el otro lado, hay un acuerdo con los municipios para mantener la seguridad en las escuelas. Seguridad. Exacto, eso es muy importante. Tenemos un programa que se llama el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Es fundamental el trabajo entre el gobierno federal, el estatal y los municipales para que garanticemos entornos seguros para los niños, por un lado, y por el otro lado,
que los directores y los maestros tengan los lineamientos, las guías para saber qué hacer en caso necesario de acudir a las diferentes autoridades si tenemos alguna tragedia, si tenemos algún riesgo el cual estemos enfrentando. Y ahí es donde entran de manera muy importante pues las policías municipales y obviamente los gobiernos municipales para lo que es el entorno de las escuelas. Hablando de seguridad, usted sabe, hubo aquí una tragedia muy terrible. ¿no? Un niño que dispara a su maestra, a sus compañeritos y se suicida. Así es. El colegio americano. Así es. Esto y luego aunado a otro evento que hubo también en otra escuela. ¿Qué han hecho ustedes hasta ahora en estos dos casos en particular, que al parecer no se han tenido en otras ciudades de la República? No se han tenido en otras ciudades y tenemos por eso el Programa Nacional de Convivencia Escolar, es decir, la elaboración de materiales de capacitación para los maestros y las comunidades escolares, para los padres de familia y para los mismos alumnos ha sido muy importante. Realmente a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar hemos logrado reducir el riesgo de este tipo de incidentes muy lamentables como el que ocurrió aquí en Nuevo León. Y bueno, hay que sin duda trabajar muy de cerca con los padres de familia. Aquí, cuando vemos escuelas, las escuelas son verdaderas comunidades de aprendizaje, en donde trabajan juntos los maestros, los alumnos y los padres de familia. Y ahí tenemos que seguir fortaleciendo esa relación. En el caso de este niño, se llama Luis Fernando, resulta que le conocemos a su familia. Ellos tienen la preocupación de qué va a suceder una vez que concluya pues el sexenio del actual presidente y las autoridades de las que usted forma parte. ¿Qué es lo que sigue para este niño que al parecer requiere pues de tratamiento todavía quizá años? Los servicios educativos permanecen. Aquí no tenemos que ver que se acaba un sexenio y se acaba toda la tarea educativa. En realidad, por esa coordinación que hay entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, permanece. El compromiso permanece. Sigue. Así es. Y además, bueno, pues aquí todavía tenemos un gobierno del Estado que sigue todos otros 3 años más. Entonces, bueno, pues va a seguir trabajando. Lo que tenemos que aplicarnos, sin duda, es a mejorar la calidad de la educación en Nuevo León. Yo siento que nos dormimos en nuestros laureles aquí en Nuevo León y se descuidaron los últimos años muchas de las tareas fundamentales de acercar a la autoridad educativa estatal al salón de clases. Ahí es donde tenemos que estar trabajando, en el salón de clases, en mejorar el aprendizaje de los niños, mejorar la calidad de los directores y de los supervisores, y obviamente de los maestros, y el entorno físico también, y la participación de los padres de familia. Debemos hacer una gran cruzada por la educación en Nuevo León. Antes de concluir, recuerdo el caso de los CENDIs, hablando de calidad en educación. Ellos desde hace muchos años están operando, ¿no? Y es un buen número de niños los que han pasado por los CENDIs. Así es. Y se han traído premios internacionales y demás. Están intervenidas las cuentas de la esposa del señor Alberto Anaya, la profesora Guadalupe Rodríguez, que usted conoce muy bien, ¿no? ¿En qué quedó finalmente ese caso? Ellos dicen que esto es por razones de carácter político, no tanto porque exista ese adeudo que tienen ellos de un dinero que les mandaron ustedes y que no aplicaron debidamente. Bueno, aquí es un tema de una relación entre el gobierno del Estado, de nuevo, que es el que opera el sistema educativo en Nuevo León, y estas organizaciones que operan en el caso de los CENDIs. O sea, tengo entendido... Tierra y Libertad. Sí, estamos hablando del Partido del Trabajo, ¿verdad? Así es, y tengo entendido que la operación la ha asumido el gobierno del Estado, que bueno, que lo está haciendo con recursos del gobierno del Estado. Nosotros tenemos... ¿no? Sí. Ellos dijeron, no, pues esto es culpa de la Federación. No, pues no es culpa de la Federación. Nosotros tenemos como responsabilidad el poder trabajar con todas las entidades del país en diferentes programas educativos. Tenemos un programa, por ejemplo, de educación inicial, ¿no? En el cual justamente que se trata de los no solamente de centros de desarrollo infantil, sino estancias infantiles. Sí, pero también tienen ese servicio. Entonces, bueno, todo depende. Nosotros, como le decía, arquitecto, definimos la política
canalizamos recursos a los gobiernos de los estados. La responsabilidad es de los gobiernos de los estados de cómo aplican los recursos, cómo lo hacen, incluyendo los CENDIS. Entonces es un tema, es una responsabilidad del gobierno del estado. Bien, recientemente hubo una manifestación porque les retuvieron su dinero, los aguinaldos y demás. Es un tema que opera el gobierno del estado. Esto no es lo un debe tema del pagar gobierno el gobierno del estado. Del estado, no ustedes, no la federación. Así es. El futuro que usted le ve a esta reforma, en el peor de los escenarios, no gana el señor Mido, no gana el señor Anaya, gana el señor López Obrador y empiezan pues las acciones para... ¿Qué le sucedería a México si se para el próximo ciclo escolar? El que se inicia en agosto y del que usted... Iniciamos en agosto, iniciamos que es el último ciclo que inaugura el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Lo puede parar un presidente electo aunque no haya tomado posesión? Bueno, vamos a estar ya en el ciclo escolar cuando entre la nueva administración en diciembre, pues prácticamente a la mitad del ciclo escolar 2018-2019, en el cual en este ciclo escolar va a haber nuevo currículum, nuevos materiales educativos. Estamos haciendo nuevos libros de texto para preescolar, primaria y secundaria. Va a haber la capacitación de los maestros. Por ejemplo, déjenme darle un dato nada más bien interesante. Sí. En 2 meses, en la plataforma que tenemos de capacitación para maestros, en 2 meses se han registrado para capacitarse voluntariamente sobre el nuevo currículum, sobre nuevos planes y programas, 676,000 maestros en todo el país. Imagínense nada más, arquitecto. Son maestros que quieren conocer de cerca los nuevos planes y programas, el nuevo currículum. La reforma educativa es de los maestros, es de los padres de familia, no es de los políticos. La reforma educativa es para mejorar la calidad de educación para nuestros niños. Entonces, vamos a estar ya en agosto implementando el nuevo currículum, la capacitación de los maestros, vamos a seguir fortaleciendo las escuelas, vamos a seguir con los programas de infraestructura. Entonces, consideramos que la sociedad pues será quien realmente haga un llamado muy enérgico a que mantengamos la implementación con perseverancia, con persistencia, con responsabilidad de la reforma educativa. Pero sí tiene autoridad un presidente electo, en este caso el señor López Obrador, para frenar y que todos estos proyectos que ustedes tienen se congelen. Sí, ojalá que no lo haga. Ojalá que no lo haga. Por eso yo creo que sí hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Yo creo que sí estamos enfrentando un riesgo. No hay nada que pueda blindar la reforma educativa, más que será la voluntad de los electores quienes decidan cómo vamos a seguir. Esto ha requerido un esfuerzo muy importante de toda la sociedad mexicana. Pero luego dice que salen los tigres, en este caso pues los profesores de la efectivamente, o sea, si llega el señor López Obrador, ¿puede frenar la reforma educativa? Sí, la puede frenar. ¿La puede echar para atrás? Sí, la puede echar para atrás. Sí, esa es su decisión. Sería muy lamentable para el país porque aquí en esto está pues el futuro de nuestros niños. Eso sería muy grave, sería realmente lamentable el que llegara un nuevo gobierno y arrastrara los pies o frenara la reforma educativa, porque recordemos, cuando hablamos de reformas educativas, los resultados no son de la noche a la mañana, toman años y necesitamos tener continuidad, persistencia, perseverancia para ver los resultados en varios años. Cuando tenemos un nuevo currículum en preescolar, donde cada niño de preescolar, hoy los niños que terminan tercero de preescolar, durante sus 3 años de preescolar tuvieron acceso a 3 libros. Con el nuevo modelo educativo, cuando un niño salga de su 3er año de preescolar, va a haber tenido contacto con 120 libros. ¿Cuántos Muy millones, importante. ¿Cuántos millones mandaron a hacer? 185 millones de nuevos materiales Hubo educativos. una experiencia muy triste, ¿no? En tiempos, si mal lo recuerdo, del presidente Ernesto Zedillo, o sea, cuando él fue el secretario de Educación, de que se sintieron lastimados en un sector de de lo que es una institución muy respetable, el ejército, y entonces se detuvo ese tiraje, creo que se retiró, supongo que se quemó. Aquí, en los contenidos que ustedes
han incluido en estos libros, ¿no llevan por ahí algún sesgo que pudiera incomodar a alguien radical que llegara y esto se quita y entonces pues no, porque afortunadamente en ese trabajo muy responsable que estamos haciendo en la elaboración de los nuevos materiales educativos, estamos trabajando con expertos, con pedagogos, con maestros que conocen muy bien la elaboración de los materiales, pero además están participando con nosotros la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de la Lengua, que están revisando los libros de texto. Imagínense, cada uno de los libros tendrá un sello donde diga revisado por la Academia Mexicana de la Lengua, de tal manera de que los libros de texto... El aval ellos. Exactamente, el aval. Y con la Academia Mexicana de Historia, con los mejores historiadores del país, están participando junto con nosotros. Entonces vamos a tener materiales de una gran calidad. Y además la pedagogía es diferente, que eso es muy importante. Pasamos de una pedagogía de la memorización a una pedagogía en la cual los niños, cuando hablamos de aprender a aprender, es que se aprendan a plantearse hipótesis, a hacerse preguntas, a trabajar en equipo. El pensamiento abstracto del que se habla. Así es, y que sean mucho más curiosos y que puedan hacerse preguntas y que puedan, y además con la tecnología, que hoy estamos con un programa que se llama Aprende 2.0, donde estamos estableciendo nuevas aulas y con conectividad para el uso de la tecnología. Todo esto va a fortalecer una nueva pedagogía que va realmente a transformar las posibilidades de los niños, el gran potencial que tienen los niños. Cuando elaboramos el modelo educativo, elaboramos un documento que se llama Los fines de la educación en México para el siglo XXI. Y ahí definimos cuáles son los aprendizajes esperados en cada uno de los niveles, en preescolar, primaria y secundaria, en cada uno de los grados, de tal manera de que nos sirva de una referencia, una guía, y que nos vaya orientando a todos a ir avanzando en esta nueva pedagogía. Lo que queremos es una educación de calidad para los niños. Para terminar, por su compromiso que tienen, traducido a números, cualquier cambio que pudiera sufrir la reforma educativa, afectaría a 26 millones de niños. 26 millones de niños. O sea, si llegara un nuevo gobierno que diga va para atrás la reforma educativa, va a hacerle un daño irreparable a 26 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria, y va a afectar a 1.200.000 maestros y va a afectar a 226.000 escuelas. Ese es el tamaño de la responsabilidad de que quien llegue mantenga la continuidad, la perseverancia. Esto no tiene que ver con los partidos, no tiene que ver con los gobiernos, es una reforma educativa de la sociedad, de los padres de familia. Pero se ha tomado, licenciado, usted me dará la razón, como bandera el echar atrás la reforma educativa. Sería muy lamentable. ¿Y por qué? Porque ha vendido, uno de los candidatos lo que ha vendido es que decir, ya no les vamos a hacer exámenes a los maestros. Pues si lo que queremos es que sea el mérito, el centro de la reforma educativa, pues lo que queremos es mejor con la permanencia es lo que mucho les preocupa. Yo tengo amigos, la permanencia, dicen ellos. Pero ¿cuál es el riesgo en permanencia? Cuando tienen 3 posibilidades de tomar un examen de desempeño, y si no les fue bien en ese examen, al año siguiente lo pueden volver a tomar con capacitación. Y si no les fue bien, lo pueden volver a tomar. Y si no les fue bien en la última, bueno, pues ya no serán maestros frente a clase, pero van a mantener su trabajo. Entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿Cuántos faltan de cubrir todas ahora estas demandas que la nueva etapa? Pues alrededor de 500.000 maestros, que son los que vamos a estar evaluando son ahora. Los que faltan. Así es. Entonces, tenemos pero como le decía, arquitecto, hay exámenes para el ingreso, o sea, aquellos normalistas que terminan y que quieren ser maestros, bueno, pues tienen que tomar un examen, igual que si es un licenciado en educación o en psicología y quiere entrar, bueno, un examen. Pero hay cada 4 años el examen de desempeño, y si usted quiere ser director de una escuela, que hoy es bien importante, y déjeme nada más comentarle, hoy tenemos casi 30.000 nuevos directores en el país en la escuela que su puesto no se lo deben al sindicato y no se lo deben al gobierno estatal ni al gobierno federal. Su puesto lo ganaron ellos mismos a través de un examen de oposición, y son directores y los supervisores también, tal manera de que tenemos una nueva generación de directivos. Sí, así es. En un universo, obviamente, que tenemos de 200.000 escuelas, pero lo que es importante es que vamos avanzando en la formación de una nueva generación de directores, una nueva generación de supervisores, una nueva generación de maestros, y además hay un método muy transparente. Si uno toma un examen para poder tener
acceso a una posición en una escuela, el que tuvo mejor calificación, hay una lista de prelación completamente transparente, el primer lugar decide primero en un sistema transparente, abierto, en línea, de tal manera de que pueda ir a la escuela, que ya no es un tema de decisiones cupulares, decisiones sindicales, decisiones burocráticas. Hoy los maestros tienen sus posiciones gracias al mérito. Muy bien, cerramos ahora sí, vamos en positivo. ¿Qué puede hacer el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios del área metropolitana y los 51 en total por las escuelitas rurales muy olvidadas? ¿Qué les recomienda usted en su calidad de subsecretario de Educación Básica? Esto que no me lo diga a mí, sino que se diga a los padres de familia. Sin duda, tenemos que mantener la implementación del modelo educativo, de la reforma educativa, de una manera muy disciplinada, perseverante. La continuidad es fundamental. Tenemos que acercar al gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación del Estado, al salón de clases, a las escuelas. Es muy importante que todo lo que estamos haciendo en el modelo educativo, en la reforma educativa, se refleje en el salón de clases. ¿Y cómo se va a reflejar? Bueno, a través de la capacitación de los maestros, sí, pero por el otro lado, el establecimiento de un sistema de alerta temprana para identificar niños en rezago y que podamos mejorar las condiciones de cada una de las escuelas. Las escuelas son comunidades de aprendizaje donde participan los padres de familia, los maestros y los alumnos. Tenemos que seguir trabajando con gran responsabilidad en los próximos años, independientemente de quién llegue al gobierno federal. Aquí en Nuevo León tenemos que mejorar los resultados. Hay un gran reto. La planeación, el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes indica que Nuevo León no ha mejorado en sus resultados, ni en sexto de primaria, ni en tercero de secundaria, y tenemos que mejorarlos. No puede ser, Nuevo León siempre se había caracterizado por estar en los primeros lugares en estas evaluaciones. ¿Estamos suspendidos o reprobados hasta esta altura? Estamos a media tabla, y eso no es bueno para Nuevo León. Eso no es bueno para Nuevo León. ¿Y el compromiso de los alcaldes, los que están y los que van a llegar, o alcaldesas también? Tienen que enfocarse en la educación, cuidar las escuelas, cuidar las comunidades, cuidar los entornos, de tal manera que no haya violencia en los entornos y lo que es importante también, que no haya drogas en los entornos, que no haya ningún otro elemento que pueda perturbar el ambiente que se requiere para la convivencia escolar. De eso se trata, es una gran responsabilidad, de una gran cruzada estatal por la educación en Nuevo León. Tenemos que recuperar el primer lugar en la tabla. Licenciado Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, pues usted como paisano apoya aquí al maestro y a las maestras. Claro que sí. Me dio mucho gusto saludarlo. Gracias. Y bueno, ya lo liberamos Muy bien. de esta entrevista, lo están esperando. Muy bien. Son pues, representantes de los estados. Son los subsecretarios de Educación Básica de los estados del noreste. Tenemos aquí subsecretarios de Educación Básica de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Durango y San Luis Potosí. Estamos trabajando, revisando los indicadores de la Estrategia Nacional de la Escuela al Centro, justamente compartiendo las mejores prácticas en cada uno de los estados. Que tengan mucho éxito. Gracias. Muy amable por su presencia y por su tiempo. Gracias. Gracias. Hasta aquí Cambios. Les invitamos para que nos sigan acompañando el próximo domingo.